Acercar la historia aragonesa a todos los públicos es el objetivo de los Caballeros de Exea. Tras el éxito de su primer biocómic sobre el rey Alfonso I, la asociación ha decidido publicar un nuevo cuento, esta vez con el rey Ramiro II como protagonista. Las viñetas creadas por el dibujante aragonés Escar Malavida nos muestran la historia de este personaje histórico que antes de rey fue monje. Todos conocemos la leyenda que narra esta obra. Y aunque entre esta imagen de la campana de Huesca y esta otra han pasado cerca de 140 años, el objetivo de estas nuevas caricaturas es el mismo que el de la serie Pintura: narrar la historia del rey Ramiro II y de quienes forjaron la historia aragonesa. Crearon y defendieron el Aragón que hoy conocemos, porque posiblemente sin la actuación del monje, de Ramiro el monje, hoy Aragón igual ni existía. Y para ello han elegido este formato, un biocuento que adapta la historia a todos los públicos. Eso sí, lo que aquí se narra se cuenta con la supervisión del célebre historiador Agustín Ubieto. Adaptar esos textos académicos no ha sido fácil. Ellos me iban dando muchos textos de información y bueno, los íbamos adaptando a una forma de narrarlos pues que fuera amena y que fuera clara para que cualquiera lo pueda entender. La Aljafería o las Cinco Villas son algunos de los lugares por los que anduvo Ramiro y que son reconocibles en el cómic gracias a estas manos. Como es un libro de personajes que viajan mucho, he dibujado un montón de localizaciones de parte de Aragón, de Cataluña y tal, y la verdad es que pues es un placer. Un placer para él, con el que se atreve a lanzar un reto al lector: encontrar el anacronismo que ha escondido en esta escena. Y el